Unidad 1. Introducción. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vamos a ver algunas definiciones. Salud. La salud es el bienestar físico, mental y social. Riesgo laboral es la posibilidad de sufrir daño o lesión por el trabajo que se realiza. Prevención de riesgos laborales. Es el conjunto de medidas adoptadas para disminuir los riesgos en el trabajo. Accidente de trabajo es la lesión corporal que sufre el trabajador en su centro de trabajo en un momento puntual. La enfermedad profesional es la enfermedad que sufren los trabajadores por estar expuestos durante un periodo de tiempo prolongado a agentes físicos, químicos o biológicos. Vamos a ver la Ley 31.1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley tiene como objeto la mejora de las condiciones de trabajo para aumentar el nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Algunas de las razones para mejorar la seguridad pueden ser morales, sociales, económicas o legales. En cuanto a las obligaciones que recoge esta ley, podemos encontrar, por ejemplo, que el trabajador debe usar adecuadamente máquinas, herramientas y sustancias peligrosas, debe usar adecuadamente los equipos de protección individual, utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. También el trabajador debe informar al encargado sobre cualquier situación de peligro y cooperar con el empresario en materia de prevención. Se considera que el incumplimiento de estas obligaciones es una consideración de falta laboral, pudiendo sancionarse a los trabajadores. Unidad 2. Sobreesfuerzo. Los sobreesfuerzos son la principal causa de accidentes en la agricultura. Tienen efectos como cansancio, trabajo desagradable, consecuencias graves a largo plazo y otros muchos accidentes. Las causas de los sobreesfuerzos son, por ejemplo, posturas y movimientos repetitivos y manipulación manual de las cargas. Algunos de los sobreesfuerzos por postura y movimientos repetitivos pueden ser, por ejemplo, los trabajos por encima de los hombros. Existen distintas medidas preventivas para evitar los sobreesfuerzos en las posturas y movimientos repetitivos. Por ejemplo, en los trabajos por encima de los hombros podemos utilizar escaleras o plataformas de trabajo estables para las labores de paletizado o realizar el paletizado por las personas más altas de la colla. La posición ideal es la que permite trabajar con el codo formando un ángulo recto. Luego, también, en los trabajos continuados a baja altura, podemos alternar las alturas de trabajo en la medida de lo posible. Se deben de hacer pausas y descansos donde se puedan realizar ejercicios de estiramiento de los músculos y las articulaciones y cambiar habitualmente de postura. Para evitar los sobreesfuerzos en los movimientos repetitivos en tareas de embolsado de la lechuga, probablemente
Probablemente la principal causa de sobreesfuerzo en la manipulación manual de las cargas sea la falta de mecanización en el manejo de las cargas. Existen diversas medidas preventivas para poder evitarlas, como por ejemplo la mecanización de las tareas con tractores. Cuando el manejo de la carga manual es excesivamente pesado, es conveniente que nunca se manejen las cajas llenas de 2 en 2. Si una carga supera los 25 kilos, por ejemplo, un palet, debe manejarse entre 2 personas. En el caso de las mujeres, son 15 kilos. En el caso de cajas vacías, no deben transportarse más de 6. Y de forma general, no deben manejarse ninguna carga que por su peso o dimensiones requiera la realización de un sobreesfuerzo. En general, las normas generales de manipulación de las cargas son las siguientes: apoyar firmemente los pies, separar los pies a una distancia adecuada, más o menos el ancho de los hombros, doblar la cadera, levantar la carga gradualmente con la espalda recta, nunca girar el cuerpo mientras se sostiene una carga pesada, mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible, no levantar una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento, aprovechar el peso del cuerpo de manera efectiva para empujar los objetos y tirar de ellos. Cuando las dimensiones de la carga lo aconsejen o cuando tengan un peso excesivo, pedir ayuda a un compañero. Y usar plataformas de trabajo cuando se manipulen cargas por encima de los hombros. Unidad 3. Entorno de trabajo. En nuestro entorno de trabajo existen factores que afectan a nuestra seguridad, como por ejemplo la temperatura. Las altas temperaturas combinadas con los esfuerzos físicos pueden provocar efectos como hinchazones, erupciones cutáneas, calambres, insolación, agotamiento, golpes de calor. Todos estos efectos se pueden prevenir con una adaptación progresiva a las altas temperaturas del invernadero, bebiendo agua fresca en abundancia, aunque no es recomendable beber agua muy fría. En verano se pueden realizar labores en las horas más frescas del día y utilizar ropa adecuada de trabajo, como ropa de algodón. Otro factor a tener en cuenta en nuestro entorno de trabajo son las radiaciones solares. Sus posibles efectos, como el envejecimiento de la piel o el riesgo de la aparición de cáncer, se pueden prevenir con medidas como, por ejemplo, no trabajar con el torso descubierto, utilizar sombrero de ala ancha o la utilización de cremas protectoras. Un riesgo de nuestro entorno, como son las caídas, puede estar causado por terrenos en mal estado, resbaladizo, o la presencia de obstáculos en zonas de paso, desorden de cajas vacías cuando se depositan por el tractor. Todo esto se puede evitar. Por ejemplo, en días de lluvia o en terreno embarrado, deben utilizarse siempre botas de agua. Siempre debe mantenerse el orden y la limpieza. Y las cajas vacías deben permanecer paletizadas y flejadas hasta su uso. Ahora vamos a ver qué medidas preventivas debemos adoptar en cuanto a caída de objetos. Palet de cajas en zonas de cultivo. Los palets deben de situarse en terrenos regulares y sin pendientes. Los palets de cajas llenas deben flejarse inmediatamente después de su formación. Los carros de planta deben situarse en zonas llenas y próximas a donde se va a realizar el trabajo. La descarga debe de realizarse al menos por 2 trabajadores con experiencia en esta tarea. No deben de transportarse manualmente por los caminos de las fincas. Golpes y pinchazos. Los golpes y pinchazos suelen deberse al uso de cuchillos u otras herramientas agrícolas de corte. Para evitarlo, se deben utilizar cuchillos con puntas redondeadas.
Deben estar siempre bien afilados y deben utilizarse fundas para los cuchillos, evitando guardarlos en los bolsillos con las partes cortantes sin proteger. En caso de detectar una herramienta defectuosa, debe comunicarse al encargado para su sustitución. Para evitar enfermedades infecciosas o cortes, todos los trabajos agrícolas deben de realizarse siempre con guantes. Otro factor de nuestro entorno de trabajo son los agentes biológicos. Entre ellos están las picaduras de insectos, enfermedades infecciosas, sistemas de humidificación. Ante ello debemos de tomar medidas. Para las picaduras de insectos debemos utilizar prendas de manga larga y guantes. No utilizar perfumes que los atraigan. Permanecer inmóvil en su presencia e informar al encargado en caso de ser alérgico a este tipo de picadura. En el caso de picadura, debemos de eliminar el aguijón, lavar y desinfectar, aplicar hielo y tomar analgésicos y antihistamínicos. Estos deben estar en el botiquín. Para prevenir el tétanos, vacunación frente al tétano, la desinfección de las heridas y utilizar siempre guantes. Contra la legionela, desinfección del agua. Contra el factor incendios debemos de tomar las siguientes medidas. No fumar en el centro de trabajo, eliminar restos vegetales, reducir acumulación de materiales combustibles y conocer situación del extintor. En cuanto a los contactos eléctricos, debemos de no realizar trabajo eléctrico sin estar capacitado para ello y asegurarse de que los aparatos eléctricos tengan las protecciones adecuadas. Unidad 4. Productos químicos utilizados en la agricultura. Para empezar, debemos de saber que existen distintos tipos de sustancias químicas, como plaguicidas, herbicidas y abonos. Un mal uso de estas puede causar intoxicaciones o enfermedades. Existen 3 vías de entrada para las sustancias químicas: la vía respiratoria, vía digestiva y vía dérmica. La vía respiratoria es la más frecuente y difícil de controlar. La digestiva se produce cuando se ingiere un producto químico y es la más grave. La vía dérmica es la entrada del producto químico a través de la piel. Las causas de entrada se producen por el uso de productos químicos sin equipo de protección adecuada, por derrame y salpicaduras, uso de ropa contaminada o comer, beber y fumar cuando se manipulan estos productos o tras su uso. Estas sustancias químicas pueden provocar distintos efectos en el organismo, como intoxicaciones agudas, intoxicaciones crónicas, reacciones alérgicas, enfermedades a largo plazo. En cuanto a intoxicación de sustancias químicas, en primer lugar, lo que debemos de tener en cuenta es de no trabajar solo. Si se produce una intoxicación, los primeros auxilios deben de seguir los siguientes pasos: retirar de la zona contaminada al afectado, quitarle la ropa, lavarlo bien, ponerlo siempre boca abajo, no darle leche, alcohol o purgantes y acudir al médico llevando la etiqueta del producto lo antes posible. Las medidas que hemos de tomar antes de manejar ninguna sustancia química son informarse de los riesgos del producto, no comer, beber ni fumar durante las aplicaciones, llevar todos los equipos de protección adecuados, no tomar bebidas alcohólicas ya que aumentan la toxicidad del producto,
Evitar los tratamientos con altas temperaturas, lluvia o viento. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla en zonas exteriores del centro de trabajo. No lavarla junto a otra ropa. Lavarse las manos, la cara y zonas del cuerpo no protegidas. Limpiar la maquinaria y recipientes utilizados usando guantes. No usarlos para otro fin. No intentar limpiar las boquillas atascadas con bomba en funcionamiento. En ningún caso debe soplarse o limpiarse con la boca. No debe entrarse en invernaderos que han sido recientemente tratados hasta que el encargado nos lo permita. Unidad 5. Maquinaria agrícola. Tractores y aperos. La gran ventaja de utilizarlos es que reducen los esfuerzos físicos. Sin embargo, el gran inconveniente son los accidentes ocasionados por el mal uso de ellos. Algunos accidentes con maquinaria agrícola, como los atropellos con tractores y con la carga que transportan, es debido a la proximidad de los trabajadores a los tractores. Se podrían evitar no acercándose a los tractores cuando van a recoger los palés de las cajas llenas ni cuando van a dejar las cajas vacías. Siempre se debe exigir una distancia de seguridad como mínimo de 5 metros entre tractores y trabajadores. Los tractoristas también deben respetar la distancia anterior. Además, nunca deben transportar cargas inestables o transportar 2 palés a la vez. Los trabajadores solo deben montarse en aperos de tractores certificados para este fin. Nunca deben desplazarse trabajadores entre las distintas parcelas subidos en los aperos de los tractores. Y en los trabajos de puesta y retirada de goma de riego debe haber una buena compenetración entre el peón y el tractorista, extremando siempre la precaución. Los peones no especializados no deben intervenir en las operaciones de puesta y retirada de aperos. En cuanto al uso de máquinas para liar la goma de riego, debe utilizarse equipo de protección individual, guantes muy resistentes, mascarilla de protección contra polvos y gafas de seguridad. Para eliminar atranques o realizar otros trabajos de mantenimiento en la parte interior de la máquina, se debe asegurar que el motor está siempre apagado. Uso de traspaletas manuales para la carga del género en los camiones. Para el manejo de traspaletas manuales es obligatorio el uso de calzado de seguridad. Se deben extremar las precauciones al trabajar en el borde de los muelles de carga y sobre todo cuando la superficie esté húmeda o mojada. Se recomienda que se utilicen los muelles de mayores dimensiones posibles. Y por último, vamos a ver qué debemos saber en cuanto a prevención de atrapamientos con órganos móviles. Debemos saber que nunca deben eliminarse las protecciones de los órganos móviles de las máquinas y que no deben de realizar trabajos de mantenimiento de maquinaria trabajadores que no estén capacitados y autorizados para esta tarea. Muchas gracias por su atención.